Ya debería estar grabando, ya parece que la grabación. Bueno, ya ahorita sí. A ver, como ya les dije anteriormente, el tema es inecuaciones, ¿no? Una inecuación, para hacer la introducción, una inecuación no es otra cosa que es una desigualdad, ¿no? Habíamos visto la clase anterior que una ecuación es una igualdad, ¿no? Y la inecuación básicamente es una desigualdad, ¿no? ¿Cómo se la trata? Básicamente se trata o se resuelve una inecuación como si fuera una ecuación, ¿no? Lo único que hay que tomar en consideración es ciertas propiedades, que es la que vamos a ver en la clase y después en la explicación que yo voy a dar. Por favor, pongan atención al video y luego después hagan las preguntas cuando ya estemos en el refuerzo, ¿no? Bueno, licenciado. Pido inecuaciones. Buenos días, estudiantes. Les saluda su profesor Manuel León. El tema del día de hoy son inecuaciones. ¿Qué es una inecuación? Una inecuación es la desigualdad existente entre dos expresiones algebraicas, las cuales están conectadas a través de los signos mayor que, menor que, menor o igual que, así como mayor o igual que, en la que figuran uno o varios valores desconocidos llamados o llamadas incógnitas, además de ciertos datos conocidos. Vamos a ver las propiedades de las inecuaciones. Estas propiedades son la base fundamental para resolver una inecuación. La primera dice, una desigualdad no cambia de sentido si se suma o se resta el mismo número a cada miembro. Ahí tenemos la propiedad. Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo podemos observar 8 es menor que 10. Si a 8 le sumamos el 4 y a 10 le sumamos el 4, 8 más 4, 12, y 10 más 4, 14, ¿no? Entonces 12 es menor que 14, ¿es verdadero? Sí, entonces sí es. Entonces no cambia el sentido de la inecuación o de la desigualdad. Acá abajo hay otro ejemplo, ¿no? Si le restamos en este caso, ¿no? En este caso tenemos 1 es mayor que menos 7. Al 1 le restamos menos 5 y al menos 7 le restamos menos 5, ¿no? 1 menos 5 me da menos 4 y 7 menos 5 me da menos 12. Menos 4 es mayor que menos 12. Sí, porque deber menos 4 es mejor que deber menos 12, ¿no? Entonces es mayor, menos 4. Tenemos la siguiente desigualdad. Una desigualdad no cambia de sentido si se multiplican o se dividen sus dos miembros por un mismo número positivo. Tenemos acá el ejemplo. 3 es menor que 7. 3 es menor que 7. Si a 3 le multiplicamos por 2 y a 7 también le multiplicamos por 2, 3 por 2, 6 y 7 por 2, 14, ¿no? 6 es menor que 14, sí, entonces no habría que cambiarle aquí, no habría que cambiarle el signo, ¿no? O el símbolo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, 4 es mayor que menos 2, si al 4 y al 2 le multiplicamos por 5, 4 por 5, 20,
Y 2 por 5, 10. 20 es mayor que menos 10, entonces no hay necesidad de cambiarle, ¿no? El símbolo o el signo, ¿no? En este caso. Y la última y la más importante, una desigualdad cambia de sentido. En este caso, cuando se dice cambia de sentido, quiere decir que cambia, ¿no? En vez de ser menor, pasa a ser mayor. Y si es mayor, pasa a ser menor. Una desigualdad cambia de sentido cuando se multiplica o se divide sus dos miembros por un número negativo. Acá está el ejemplo, ¿no? Si tengo menos 5 es menor que 2, y a eso lo multiplicamos por un número negativo, ¿no? Tenemos menos 5 por menos 3 y 2 por menos 3 nos va a dar 5 por 3, 15 positivo, ¿no? Recuerden que la multiplicación, signos iguales se hacen positivo y signos diferentes se hacen negativos, ¿no? Que me queda 15 y menos 6, ¿no? Miren que el signo que tiene aquí es menor, ¿no? Si yo pusiera 15 más 15 es menor que menos 6, estuviera mal, ¿no? Entonces, como ya veo que estoy multiplicando por números negativos, tengo que cambiarle el sentido del signo o el símbolo, ¿no? En este caso, ¿no? Como es menor, cuando ya lo multiplico, pues ya me doy cuenta que son números negativos, tengo que cambiarle el sentido, ¿no? Entonces, como está menor, pasa a ser mayor. Y me queda 15 es mayor que menos 6. Se cumple la propiedad. Y por último tenemos 8 es mayor que 3. Si a 8 lo multiplico por menos 10, 8 por menos 10 menos 80 y 3 por menos 10 menos 30. Si yo no cambiara, yo pudiera decir que menos 80 es mayor que menos 30. No, porque son números negativos, ¿no? El número negativo es el que está más cerca del cero, es el mayor. Entonces, en este caso, menos 80 es menor que menos 30. ¿No? Es menor que menos 30. Es decir, el que está más cerca del cero es el mayor. ¿Cuál está más cerca del cero? Menos 30, ¿no? Entonces, 80 es menor que menos 30. Estas son las propiedades para las inecuaciones que hay que tomar en cuenta cuando se resuelve una inecuación. Recordemos que las inecuaciones, como dice el concepto, son desigualdades, ¿no? Es una desigualdad. Eso es una inecuación. Continuamos. Ahora vamos a ver los tipos de intervalos. Tenemos los principales tipos de intervalos, son tres: el abierto, el cerrado y el semiabierto, ¿no? Tenemos primero el abierto, no incluye los extremos A y B, ¿no? Y ahí está la denominación, se puede hacer con paréntesis. Cuando están los paréntesis significa que están abiertos, o con los paréntesis curvos, como están ahí, ¿no? Virados hacia afuera, ¿no? Quiere decir que están abiertos, ¿no? Y la nomenclatura es el conjunto de solución, dice cuando X pertenece a los números reales y A es menor que X y X es menor que B, ¿no? Ahí es un intervalo abierto, ¿no? Se representa en la recta numérica, como ustedes ven, con dos círculos sin pintar, cuando son abiertos. Cuando son cerrados, sí incluye los extremos A y B. Podemos verlo con los paréntesis rectos, bien puestos, no como arriba, que están abiertos, están al revés. A y B, ¿no? Ahí están cerrados, con los paréntesis rectos. El conjunto de solución sería X pertenece a los números reales, A es menor o igual que X, y X es menor o igual que B, ¿no? En este caso son cerrados, se representa con un círculo pintado de negro. Y están los semiabiertos, están dos, ¿no? Uno por la izquierda y otro por la derecha, ¿no? En el uno no incluye el extremo izquierdo y en el otro no incluye al extremo derecho. Se representa, como ustedes ven, cuando el que está abierto por un lado, con el paréntesis, cuando el que está cerrado por el otro lado, se representa con el paréntesis recto, ¿no? O también como está a continuación, que está el paréntesis recto virado, como está, y el otro paréntesis normal, ¿no? El conjunto de solución sería X pertenece a los números reales, A menor que X y X menor o igual que B, ¿no? Cuando se pone menor o igual o mayor o igual, es cerrado, ¿no? En este caso es semiabierto por la izquierda y el caso de semiabierto por la derecha
De un lado está cerrado, como está ahí paréntesis recto, A menos B por el otro lado paréntesis, significa que está abierto, ¿no? O como está en la otra nomenclatura, el paréntesis abierto normal y el otro paréntesis virado hacia adentro, ¿no? Entonces, el conjunto de solución sería X pertenece a los números reales, A menor o igual que X y X es menor que B, ¿no? Ahí serían los dos casos de intervalos semiabiertos por la izquierda y por la derecha, ¿no? ¿Y cómo se grafica? Como ya está, ustedes lo ven ahí, cuando está cerrado con un círculo pequeño pintado de negro y cuando es abierto del otro lado con un círculo sin pintar, ¿no? Los otros que están definidos acá, si ustedes se pueden dar cuenta, son infinitos porque tienen al infinito, ¿no? Pero se podría incluir dentro de la clasificación de los abiertos, de los semiabiertos por izquierda y por derecha, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero la única diferencia es que tienden al infinito, ¿no? Y son parecidos a los tres primeros, ¿no? A los cuatro primeros, perdón. Entonces no tendría que andar en eso, pero vamos a verlo, ¿no? El primer infinito dice no incluye el extremo izquierdo y tiende al infinito, ¿no? Al más infinito, ¿no? Entonces tendremos A más el infinito, los dos son abiertos, y ahí está la nomenclatura. Hay dos formas de la nomenclatura, ¿no? Con paréntesis o con paréntesis rectos invertidos, como están ahí, ¿no? Entonces el conjunto de solución sería X pertenece a los números reales, X es menor que A, ¿no? Ahí está el conjunto de solución. El otro es no incluye el extremo derecho y tiende a menos infinito, ¿no? En este caso son abiertos, menos infinito más A, ¿no? En este caso son abiertos también, ¿no? El conjunto de solución sería X pertenece a los números reales, X es menor que A. El otro infinito dice se incluye el extremo izquierdo y tiende al infinito. En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, la nomenclatura, es un intervalo semiabierto, ¿no? Pero tiene el infinito, por eso es infinito, ¿no? De un lado está cerrado, donde está la A, porque está incluyendo al extremo, y del otro lado está abierto, porque es hasta el infinito. Dice que X pertenece a los números reales y X es mayor o igual que A. Y el último infinito se incluye el extremo derecho y tiende al menos infinito, ¿no? De un lado del menos infinito está abierto y del otro lado, que incluye el extremo, está cerrado, ¿no? Ahí están las dos nomenclaturas que pueden utilizar. Y el conjunto de solución sería X pertenece a los números reales y X es menor o igual que A, ¿no? El gráfico va, en este caso, solamente va la parte que está cerrada, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver ejemplos de cómo resolver inecuaciones. ¿Cómo resolvemos inecuaciones? Básicamente igual que una ecuación. En una ecuación, ¿qué hacíamos para resolverlo? De un solo lado las incógnitas y de otro lado los números. En la inecuación es exactamente igual. De un lado las incógnitas y del otro lado los números. En este caso tenemos el ejemplo, ¿no? 2x más 1 es menor que 6 menos x. Como ustedes se pueden dar cuenta, el 1 y menos x están con rojo porque son los valores que vamos a despejar. ¿Qué es despejar? Mandar al otro lado, al otro miembro, al otro lado, la letra o el número, ¿no? En este caso la x pasa al otro lado, está restando con signo negativo, pasa a ser positiva. 2x más x y el 1 que está sumando pasa al otro lado a restar o pasa con el signo cambiado, ¿no? Sería 6 menos 1. 2x más x me da 3x
es menor que 5, ¿no? Ahora, este 3 está multiplicando a la X, ¿no? Utilizando la segunda propiedad que dice que cuando multiplicamos o dividimos para un número positivo, no cambia el sentido de la ecuación. Como es menor, sigue siendo menor, ¿no? 5 dividido por 3 es igual a 1.66. Como se lo expresa como un intervalo, que como ya dijimos anteriormente, es menos infinito, ¿no? Porque X es menor que 1.66, ¿no? 1.66 no está incluido y tiende al infinito, ¿no? Es un intervalo infinito, o también podríamos decir que es un intervalo abierto, ¿no? Para decirlo un poco más sencillo, ¿no? Un intervalo abierto. Vamos a resolver el otro ejemplo. Tenemos 3x más 5 es mayor que 5x más 2. Como ya ustedes se pueden dar cuenta, el 5 y el X están subrayados. ¿Por qué están subrayados? Porque son los valores que vamos a despejar. ¿Qué significa despejar? Enviar al otro término o al otro miembro un número o una expresión algebraica, un término, en este caso 5X y 5, ¿no? El 5X que está sumando y que tiene signo positivo pasa a ser negativo, ¿no? 3X menos 5 es mayor que el 2 que está de este lado y el 5 que pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no? Está con más, pasa a ser menos, ¿no? Está sumando, pasa a restar. Resolviendo 3 menos 5 menos 2x y menos 5 más 2 es igual a menos 3. Tenemos 2x y menos 3. Como aquí está multiplicando y pasa a dividir, está multiplicando y luego pasa a dividir un número negativo. Como pasa a dividir un número negativo, cambiamos el sentido de la inecuación. Como está mayor, pasa a ser menor, ¿no? Y la respuesta me va a quedar de esta manera, ¿no? Menos y menos me da más, es igual a 3 medios, o lo que es igual, X es menor a un quinto, ¿no? Entonces, el conjunto de solución está igual abierto o infinito, como también se lo llama, a menos infinito, y un 1,5 no incluido, ¿no? Tiende a el infinito, ¿no? 1,5 hasta a menos infinito, ¿no? Es decir, de 1,5 hacia abajo, ¿no? Ese es el conjunto solución en este caso, cómo se presentan los resultados de una inecuación. Espero que esta explicación les haya servido, que hayan tenido un poco más de conocimiento en cuanto a cómo resolver una ecuación, cómo presentar el resultado y cómo poder operar con inecuaciones. Más adelante vamos a ver otro capítulo más de inecuaciones. Por el momento es todo. Muchas gracias. Pasen bien. Cuídense. A ver, chicos, esto en cuanto a lo que es una inecuación, ¿no? Dentro del video también está la parte de la explicación de las propiedades, que es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, ¿no? Son los intervalos, tal vez lo veamos más adelante, un poquito más detallado por cuestión de tiempo. Los intervalos no son otra cosa que las respuestas, ¿no? Una inecuación no es como una ecuación que tiene una única solución, sino que tiene muchas soluciones, ¿no? Y dentro de esas soluciones están los intervalos, ¿no? ¿Qué quiere decir los intervalos? Los intervalos significan todos los números que al ser reemplazados son la solución a una inecuación, ¿no? A diferencia de las inecuaciones no tienen una sola solución o un solo número que es la solución, sino tienen varias soluciones, ¿no?
Ya, no, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de ver para empezar a hacer ejercicios prácticos de inecuaciones, chicos. Yo voy a esperar que usted vaya explicando y ahí yo le voy diciendo así, le voy Ya, preguntando. ya, no hay problema. Profe, Dime. en el último ejercicio, ¿por qué cambió el signo? Ya, eso es lo que quería que ustedes se den cuenta, ¿no? En las propiedades que hablamos, hay tres propiedades, ¿no? La propiedad 1 dice que si yo sumo y resto un número negativo, no cambia el sentido de la inecuación, ¿no? También la segunda dice que si yo multiplico o divido por un número positivo, no cambio y divido la inecuación, no cambio la inecuación, el sentido de la inecuación. Pero si yo multiplico o divido por un número negativo, tengo que cambiar el sentido de la inecuación. Esa es la propiedad de la inecuación. Esa es la única diferencia con las ecuaciones, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos aquí. Ya, a ver, eso son inecuaciones, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy, inecuaciones. Eso hay que copiarlo, usted se lo va a mandar al grupo. A ver, el video yo lo voy a mandar al grupo, ¿no? El video tú lo puedes copiar lo puedes copiar No, le digo no, que hay que copiar el video, pero estaba preguntando de eso. Sí, el video yo lo voy a mandar al grupo y tú lo puedes ver, lo puedes pausar y puedes ir copiando lo que dice el Y video, ¿no? esas cosas, ese cuadro grande que estaba ahí, si lo podemos imprimir, disculpe. No, tienes que copiarlo. Tienes que copiarlo porque impreso tú Copiar. ni siquiera lo vas a leer. Si tú lo No, imprimes, tú lo copias y nunca lo lees. Por lo menos quiero que lo leas, que lo tengas que escribir y más o menos sepas de qué se trata, ¿no? no, sí, pero Si y tú lo la recta imprimes, no si tú lo correcta. imprimes, tú solamente lo copias y nunca sabes de qué se trata, ¿no? Si tú Ya, lo y la escribes, recta. tienes que leerlo por lo menos, para que tengas una idea de lo que estás escribiendo, pues, ¿no? Que estás copiando bien. Ya, a ver, Sí, sí. el concepto Y la básico de recta que estaba ahí. inecuaciones, el concepto básico de inecuaciones, como ya les había dicho, es una desigualdad, ¿no? Inecuación es una desigualdad. Ese es el concepto básico, ¿no? Hay tres propiedades, ¿no? Hay tres propiedades, ¿no? Vamos a recordar las propiedades que salieron en el video, ¿no? La primera propiedad decía que si un número o si una inecuación se suma o se resta por un número negativo, esta propiedad no cambia de sentido, ¿no? La primera dice que si se suma o se resta por un número negativo, la inecuación no cambia de sentido. Esa dice la primera. La segunda dice que si multiplicamos o dividimos una inecuación por un número negativo, perdón, por un número positivo, tampoco cambia el sentido de la inecuación. Y la última y tercera propiedad dice que si yo multiplico o divido la inecuación por un número negativo, la inecuación sí cambia de sentido, ¿no? Lo que me preguntaba su compañero, ¿por qué cambié el signo o el símbolo de la inecuación? Porque en el último ejercicio multiplicamos y en este caso dividimos por un número negativo, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo 5x a 6 es menor que 3x
menos 9, ¿no? Ya. Como ya les había dicho, ¿no? Como ya les había dicho, si nosotros para trabajar con una inecuación podemos trabajarlo casi exactamente igual que con una ecuación, ¿no? En este caso la idea es dejar o llevar de un solo lado los números que tienen en este caso el mismo signo, el mismo símbolo, en este caso la X, ¿no? El 3 que está positivo pasa a ser negativo. Profesor, ya mandaron otro link de inglés. Sí, pero en Pero inglés tenemos 2 horas nosotros hoy día. 8:20. Profe, a las 9:45. ¿Ah? A las Para 9:45 las nos 9, conectamos a la reunión. ajá, usted termina a las 9:30 la reunión de aquí. Por eso, todavía falta casi 40 minutos. Había cambiado. Sí. A ver, entonces tenemos de un solo lado las X y del otro lado los que no tienen X, ¿no? En este caso 9X y menos 6, ¿no? El 6 que está positivo pasa a ser negativo, ¿no? Ya, esa es la propiedad número 1, ¿no? La propiedad número 1, propiedad 1, vamos a poner escribir aquí para que ustedes tengan idea, ¿no? Sí, un poquito más abajo. Deja escribirlo más chiquito para que no se vayan porque ya. La propiedad 1, la propiedad dice si a la inecuación le sumo o resto Licenciado, dime. ¿por qué usted le puso X al 9? Ah, perdón. Al menos 9. Sí, sí, un error, un error. Ya, a ver, dice la propiedad 1, ¿no? Si a la inecuación le sumo o resto un número negativo, la inecuación no cambia de sentido, ¿no? Ya, en este caso, aquí le estoy restando un número negativo, ¿no? Y acá también le estoy restando un número negativo. ¿La inecuación va a cambiar o no va a cambiar de sentido, según la propiedad que estamos leyendo? Según dice que no cambia de sentido. No cambia de sentido. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente restarlo, ¿no? 5 menos 3 sería 2X. Es menor que 9 y 6, ¿cuánto es? Menos 9 y menos 6, ¿cuánto es? Menos 15. Menos Más 3. 15, ¿no? Menos 15 porque son números, 3. signos iguales se suman, ¿no? Signos diferentes Ya, se entonces suman. tenemos 2 es menor que menos 15. Despejando como una ecuación, ¿no? X va a ser igual, vamos a ponerlo aquí para que otra vez me dijeron que por qué, que si no puedo escribirlo. Fracción. Ya. Entonces me va a quedar aquí arriba menos 15. Y abajo me va a quedar 2, ¿no? Como dice que no cambia, queda igualito, ¿no? Me va a quedar X va a valer igual 15 medios, ¿no? O también podría expresarlo como un número decimal, ¿no? X es menor que, menos
7.5, ¿no? Esa sería la respuesta. Y el conjunto solución sería que X es menor que 7.5, ¿no? Y Sería si la menos infinito. Es decir, todos los números menores que 7.5 van a ser la solución de este conjunto, ¿no? De esta inecuación. Todos los valores menores a 7.5 van a ser la solución a esta inecuación, ¿no? Es decir, si yo pongo 7.4, va a solucionar o voy a completar la inecuación. Todo dentro de ese rango están las soluciones, ¿no? A esa inecuación. Ya, esa es la y primera propiedad. Dime. esa ya es la respuesta. Esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta sería esta. ¿No? Esta sería la respuesta expresada solamente en la resolución de la inecuación. Y esta sería la respuesta expresada en lo que llamamos nosotros, en lo que vimos, ¿no? En lo que vimos en gráfico de lo que es un intervalo, ¿no? Intervalo es un espacio, ¿no? Por ejemplo, intervalo es un espacio de algo, ¿no? Por ejemplo, un intervalo es un espacio de tiempo, puede ser un espacio de distancia, eso es un intervalo, ¿no? Un intervalo es eso, ¿no? Un espacio que comprende un principio y en este caso un fin, ¿no? A eso llamamos intervalo. Ya, ahora vamos a la segunda propiedad que dice, si multiplicamos o dividimos una inecuación por un número positivo, ¿no? Vamos a hacer un poquito más pequeño para que pueda. Ya, si multiplicamos o dividimos una inecuación por un número positivo, no cambia el sentido de la inecuación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo te digo, Esa es la segunda regla. sí, esa es la segunda regla, ¿no? Por ejemplo, tenemos ¿qué pasó?
Ya, por ejemplo, si yo quiero despejar esto, me va a quedar solamente el 12 que va a ir del otro lado. Y el 13 también va a ir del otro lado, ¿no? Entonces va a quedar 8x el 13x es mayor que los 12, ¿no? En este caso no hay, no hay una multiplicación como tal, ¿no? Pero si nosotros seguimos despejando, me va a quedar 5x es mayor que menos 12, ¿no? Y al despejar x, Y el otro. Licenciado, ¿no sería menos 5x? Ya, perdón, menos 5x, sí, perdón. Entonces, en este caso sería la tercera regla, ¿no? Ya, esta sería la otra regla, ¿no? En este caso ya no sería un número positivo, sino sería un número negativo. Ya que estamos aquí, vamos a ver la última regla y no la segunda, ¿no? Ya, en este caso, valga la aclaración que su compañero me hizo ver, ¿no? En este caso sería menos 5, ¿no? En este caso estoy multiplicando, en este caso voy a dividir la inecuación por un número negativo, ¿no? ¿Cuál es el número negativo? Menos 5, ¿no? Aquí está menos 5. Si multiplico o divido por un número negativo, en este caso el menos 5, en este caso sí cambia el sentido, ¿no? Si fuera un número positivo, no cambia el sentido, pero en este caso es un número negativo, sí cambia el sentido, ¿no? Al dividir, perdón, vamos a expresarlo como antes, en una esta ecuación. En este caso sí cambia el sentido, ¿no? En este caso sería menos 5 y menos 2. Ya no sería positivo, sino sería negativo. Y en vez de aquí ser menor, sería mayor. ¿Ya? Y aquí la respuesta no queda aquí, pues, ¿no? La respuesta sería X es mayor que, otra vez ponemos 5 doceavos, ¿no? X es mayor que 5 doceavos. En este caso en particular, 5 doceavos va a ser positivo, ¿no? Porque menos y menos da positivo, ¿no? Y cambiamos el sentido de la inecuación en este caso. Cambiamos el sentido de la inecuación porque multiplicamos, en este caso, porque dividimos por un número negativo, ¿no? No sé quién me preguntó, ahí está la respuesta, ¿no? Por eso cambia el sentido de la inecuación. Cuando en este caso multiplico, miren, en este caso multipliqué por un número negativo, entonces el sentido de la inecuación cambia. Siempre que multiplique por un número negativo o divida por un número negativo, de ser el caso, en este caso también estoy dividiendo por un número negativo, entonces la inecuación cambia, ¿no? No sé si le respondí la pregunta que preguntó en la vez anterior. Ya esa es la respuesta, licenciado. Sí, bueno, esa sería la respuesta expresada en simplemente de valor numérico, pero en intervalos sería todos los números mayores que 5 doceavos. Vamos a ponerlo aquí nomás así para que no demorarnos tanto. Y sería más infinito, ¿no? Al infinito y más allá. Es decir, todos los números mayores a 5 doceavos, o si yo divido serían 4,4 me parece.
No estoy seguro. Si yo divido, ¿no? Los valores mayores a 4,4 sería y más infinito, ¿no? Y más allá. Porque claro, el infinito ya no tiene más allá, pues. El infinito es el más allá. Pero bueno, si lo dice Bola ayer, por eso yo lo repito, como lorito. Ahí ya queda infinito y ahí ya se queda ahí. Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Todos los valores mayores a 5 doceavos sería la respuesta, ¿no? Todos los valores mayores a 5 doceavos, es decir, todos los mayores a 5 doceavos son bastantísimos, ¿no? Por eso está el más infinito, ¿no? Ya, miren, tienen que tomar en consideración algo. Cuando los símbolos son mayor o menor, el intervalo es abierto. Cuando los símbolos, vamos a suponer, son mayor o igual, ¿cómo es mayor o igual aquí? No sé cómo será mayor. Ah, ya, mayor o igual creo que hay que ponerlos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok, mayor o igual. Por ejemplo, mira aquí. Ya, si fuera mayor o igual, significa que ya esto no sería, este sería cerrado, ¿no? Y sí incluye el extremo, ¿no? Todos los valores mayores o iguales a 5 doceavos. O sea, 5 doceavos sí está incluido en la respuesta. En este caso, cuando tiene mayor o igual, ¿no? Pero como no, ¿Para qué? cuando tiene mayor o igual, se incluye, o sea, este cerrado incluye 5 doceavos. Pero si es abierto, como es el ejercicio que nosotros desarrollamos, que no es mayor o igual, sino es simplemente mayor, no incluye a 5 doceavos. O sea, no está incluido 5 doceavos dentro de la respuesta, ¿no? Queda con el paréntesis. ¿Ya? Ahí va paréntesis. Cuando está mayor o está menor, va dentro de paréntesis. Cuando está mayor o igual, ahí sí ya sí va paréntesis recto o como también se le llama paréntesis recto o no me acuerdo el otro nombre, ¿cómo que se llama? Entonces solamente le cambio un ratito para explicar. Claro, solamente le cambié para explicarle que cuando está mayor o igual ya no es abierto, sino es cerrado de un lado, ¿no? Porque el Ya. infinito también es abierto, ¿no? El infinito no puede ser cerrado. Ya, entonces ya hemos visto dos, ¿no? Ahora vamos a ver la tercera. Bueno, en realidad es la tercera la que vimos, pero bueno, igual da lo mismo, el orden de las propiedades no altera la explicación. Valga la mención, ¿no? Sí. Entonces, la última propiedad dice, si una inecuación es multiplicada o dividida por un número positivo, no cambia el sentido de la inecuación, ¿no? Inecuación. Ya. En este caso vamos a poner 7x
Ya, en este caso esta sería la ecuación, ¿no? En este caso, el que va a cambiar o que va a ir al otro lado ya nosotros sabemos, ¿no? En este caso va a ir el 3 al otro lado y va a ir el 8, ¿no? Resolviendo me va a quedar 7x. El 3 que está restando pasa a sumar, ¿no? El 16 queda de ese lado. Y el 8 que está siendo positivo pasa a ser negativo, ¿no? Perdón, pasa a ser positivo, perdón. Si estaba negativo pasa a ser positivo. Ya, en este caso, seguimos resolviendo. 10x es menor que 24, ¿no? En este caso en particular, en este caso, siguiendo el ejemplo, yo estoy multiplicando por un número positivo, ¿no? Estoy multiplicando por un número positivo a la inecuación. En este caso, si es un número positivo, dice que no cambia el sentido de la inecuación. Vamos a hacerlo un poquito más. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Esto vamos a hacer un poquito pequeño para que podamos seguir en la misma hoja. Ya. En este caso me va a quedar x es menor. Vamos a poner aquí. Ya, me va a quedar 24. Y me va a quedar 10, ¿no? Estoy dividiendo, ya sea arriba o sea abajo, estoy dividiendo por un número positivo, ¿no? Estoy dividiendo por un número positivo. Es decir, el sentido de la inecuación no ha cambiado, ¿no? Si tú te das cuenta, el sentido es igual, el mismo, ¿no? No ha cambiado. Por esta propiedad, ¿no? Es decir, multiplicamos o dividimos por un número positivo. En este caso, el número 10 es positivo, ¿no? Entonces, no cambia el sentido de la inecuación. Entonces, la respuesta sería 24 décimos, o también podríamos decir que son los valores menores a 2,4, ¿no? O en un intervalo donde no incluye el 2,4 sería los valores menores a 2,4, ¿no? X igual los valores menores a 2,4. En este caso, menos. ¿Ya? Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta en intervalos, ¿no? Todos los valores menores a 2,4, no incluye el 2,4, es decir, 2,3 sería, hasta 2,39 sería la respuesta, ¿no? O satisfacería o satisface a la inecuación, hasta el menos infinito y más allá. Todos los valores que están antes del 2,4 satisfacen a la inecuación y son la solución a esta inecuación, en teoría, ¿no? Después tendríamos que analizar cada uno de los casos ya tratando de encontrar una solución exacta, ¿no? De esa inecuación. Cero no tan grande para que pueda después pasarle en una sola hoja. Ya, no sé, chicos, si está claro esto de las propiedades. Sí, licenciado. Sí, está claro, seguro. Sí, está un poco claro, pero igual yo como, o sea, está claro, pero igual quiero ver, pero quiero entenderlo más. Voy a ver el video y usted lo va a subir, ¿verdad? Sí, el video lo voy a subir apenas terminemos la clase, ¿no? Y para poder entenderlo mejor. Ya, sí, lo que sí tienen que tratar de aprenderse son las propiedades, ¿no? Si ustedes aprenden las propiedades, lo demás es coser y cantar, como dice una canción, creo que es una publicidad, creo que dice así. Y las Dime. letras que están ahí, si una no sé si... Las propiedades son lo que yo le escribí, pues, ¿no? Esas son las propiedades.
En realidad son más, pero estas son las principales, ¿no? Propiedad, si la inecuación le sumo le resto un número negativo, la inecuación no cambia de sentido, ¿no? Pero si le multiplico o divido por un número negativo, sí cambia, ¿no? En este caso solamente cambia cuando yo le multiplico o divido por un número negativo. Pero cuando le sumo por un número negativo o le resto por un número, le sumo o le resto por un número negativo, no cambia, ¿no? Pero si le multiplico por un número positivo, sí no cambia tampoco, ¿no? Solamente cambia cuando multiplico o divido por un número negativo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Multiplico por un número negativo, sí cambia. Solamente ahí cambia, ¿no? Esas son las tres propiedades. Que tienen que leerlas y tratar de aprenderlas, ¿no? O por lo menos recordarlas para realizar la resolución de las inecuaciones. Licenciado, casi no me acuerdo. ¿Ah? Ya, entonces... Pasamos ese ejercicio, listo. Sí, pasan los ejercicios. El video también lo voy a pasar. El video también lo voy a pasar. Es solamente el video de la explicación de que les di al principio y el video de la clase también lo voy a pasar dentro de unos minutos. Más tardecito también les envío ya el link para que ustedes resuelvan los ejercicios de esta clase y lo puedan hacer hasta el fin de semana, ¿no? Hasta el día domingo está abierto los links generalmente, ¿no? Licenciado, pero dime. usted dijo que si los que no, a los que no pueden o no sean el link, sí lo teníamos que tener en el cuaderno, no había ningún problema. Claro, no hay ningún problema, siempre y cuando lo tengas en el cuaderno desarrollado, no impreso y poner sí, esta es la respuesta, ¿no? Si a ver, vamos a suponer, si yo te pongo el ejercicio y te pones, la respuesta es la A solamente en tu cuaderno, eso no vale, eso vale solamente para el link. Pero en tu cuaderno tiene que estar desarrollado tal y cual yo lo he hecho aquí, ¿no? Aquí, así Igual si tiene no que estar en hacemos tu el cuaderno. link, Así tiene que estar en tu cuaderno, no tiene que estar, la respuesta es la A, la respuesta es la B y la respuesta es la C, no. Tiene que estar bueno, desarrollado, ¿no? y si no hacemos el link, sí tenemos que igual hacer en el cuaderno, pero No, desarrollado. a ver, tú lo hagas o no hagas el link, tú tienes que estar, esto tiene que estar desarrollado en tu cuaderno, no solamente, la respuesta es la A, la respuesta es la B, la respuesta es la C. No, sí, no que le digo por si acaso el link se cierra y no lo haga, si puedo tener en mi cuaderno, igual usted lo va a revisar en el A ver, cuaderno. el link se cierra el fin de semana, hasta el día domingo están los links abiertos. Ya, bueno. 3, 4 de la tarde. Si tú no lo haces hasta esa fecha, bueno, y ahí se cierra, ya no vuelvo a abrir. ¿Ya? Pero igual no importa, no, o sea, igual nos revisa en el cuaderno de matemáticas igual. Claro, los que hacen los links y los que no hacen los links, igual voy a revisar el cuaderno. Si no tienen los links, la nota que tú tienes en el link no vale. Porque ¿cómo hiciste en el link si no tienes desarrollado en tu cuaderno? Es como que no vale. Yo no creo que tú seas tan inteligente para desarrollarlo sin tener que desarrollarlo en algún papel, ¿no? Y si eres tan inteligente, obviamente en ese momento te saco la pizarra y tienes que resolverlo. Si lo pudiste resolver en el link sin hacerlo en el cuaderno, también lo puedes resolver en la pizarra sin escribir en el cuaderno. Solamente con verlo ya tú lo resuelves, porque así lo has resuelto. Porque inclusive a mí se me hace complicado solamente con verlo resolverlo. Tengo que hacerlo para yo poder resolverlo. Y ustedes se dan cuenta, ¿no? Que aquí inclusive a veces yo me equivoco también en los números, escribir los números. Entonces yo también tengo que resolverlo. No es que yo me lo sé de memoria, yo los hago también. Entonces por eso tengo que resolverlo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre las propiedades, sobre el intervalo y sobre la clase del día de hoy. Hay que pasar el video y hacer los ejercicios en clase que nos mandó eso y la tarea, ¿verdad? Sí, la tarea que ya les voy a enviar dentro de un par de horas, porque tengo todavía clase, ya mismo tengo con otro curso. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, chicos, estamos en contacto. La próxima clase ya vamos a ir avanzando. Miren que vamos avanzando un poco más. Esta clase creo que no la habíamos visto, me parece. Esta inecuación no la habíamos visto. Y si habíamos visto, lo habíamos visto muy rápido, ¿no? Esta clase sí podríamos decir que un poco nueva para ustedes.
Entonces, ya tenemos Bueno, que ir concentrándonos y revisando las clases. Miren que ya pronto ya vamos a clases presenciales y en las clases presenciales no tengo yo la tecnología para grabar, ¿no? En clase, ¿no? Y no tengo ni la tecnología ni tengo el tiempo tampoco, porque en clase tengo que explicarles a ustedes y no puedo estar pausando videos ni grabando, ¿no? En este caso, porque estoy acá, puedo hacer eso, ¿no? Entonces, tienen que aprovechar el tiempo que estamos acá. Después va a ser complicado, ¿no? Bueno, yo tengo algunas clases grabadas de los temas que tal vez vayamos a ver en clase, ustedes se lo puedo enviar, pero no tengo la clase como tal. Para que ustedes vean el reprise, se podría decir, ¿no? Ustedes pueden ver el partido en vivo y lo pueden ver en reprise, en este caso, en estas clases. Pero cuando ya estemos en presencial, no va a haber esa facilidad. ¿Ya? Entonces,